Llegué a la urbanización Los Fresnos, en las afueras de Alcalá de Henares, con la idea de pasar 2 horas con mi madre y volverme a mi vida. Tenía 45 años, seguía solo, y aún así me creía capaz de controlarlo todo. Abrí la puerta con mi llave de siempre y me encontré un silencio que no era nuevo, pero ese día pesaba distinto. Subí al segundo piso, luego al tercero, porque vi luz en el despacho improvisado que mi padre había montado cuando todavía soñaba con terminar la casa. Allí estaba mi madre, Teresa, sentada con una carpeta azul abierta, varias facturas encima y un papel con un sello notarial que yo no esperaba ver en mi familia. No fue un susto por un robo, ni una enfermedad de ella. Fue otra cosa, más rara. Mi madre no lloraba. Tampoco parecía enfadada. Tenía la cara de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando que los demás dejen de hacer ruido. Me señaló una silla sin mirarme demasiado y siguió ordenando documentos. Recibos de materiales, presupuestos de obra, letras del banco y un listado escrito a mano con nombres y cantidades. Reconocí los nombres de mis tíos Antonio, Rafael y Víctor, sus hermanos mayores, los que habían levantado media casa con sus cuadrillas. También vi el nombre de un notario de la calle Libreros y una cita con fecha de esa misma semana. En esa mesa estaba, de golpe, todo lo que habíamos evitado hablar desde que enterramos a mi padre. Hacía pocos días que Joaquín había muerto. En ese mismo mes todavía estaban los mensajes de pésame en mi móvil sin contestar. Y, aún así, lo que me golpeó fue otra idea. El sueño de mis padres estaba a punto de cambiar de dueño. Mi madre me explicó, sin rodeos y sin dramatizar, que iba a ceder la casa. No venderla. Cederla. A Nuria, su sobrina, la hija de mi tío Víctor, que vivía de alquiler en un piso pequeño en Torrejón de Ardoz, con 6 niños y una situación que ya se estaba rompiendo. Me lo dijo como quien anuncia una compra del supermercado, pero yo sentí que me estaban quitando el suelo. Yo siempre había pensado que esa casa, con sus 3 plantas, sus habitaciones vacías y su obra interminable, era la última herencia de mi padre. Algo que un día, de una forma u otra, quedaría para mi hermana Laura y para mí. Me quedé mirando el plano doblado de la vivienda, el mismo plano que mi padre guardaba en una carpeta desde que el edificio estaba al 70%. Vi anotaciones en los márgenes, cambios de fontanería, la instalación eléctrica, el refuerzo del tejado, y vi un detalle que me heló más que cualquier noticia. Una carta del banco con un aviso de impago y un plazo concreto. No era una amenaza abstracta, era una fecha, dentro de ese mismo mes. En ese momento entendí que mi madre no estaba eligiendo entre nosotros y su sobrina. Estaba eligiendo entre hundirse sola dentro de un caserón que ya no podía sostener o darle a ese caserón una vida que ella ya no podía pagar. Y aún así, yo no estaba preparado para escuchar que el plan de mi padre iba a cumplirse sin mi padre, sin nosotros y con otra familia. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que vi el tamaño real de esa casa. No por sus metros, sino por lo que se comía, dinero, energía, relaciones, orgullo. Y lo peor fue descubrir que, en el fondo, yo había estado mirando ese edificio como una idea, mientras mi madre lo estaba viviendo como una carga diaria. Te lo cuento como se lo contaría a un amigo, porque en mi familia ya nadie quería escuchar. Ese mes empezó con un funeral y siguió con papeles. Y cuando digo papeles, no me refiero a trámites normales, sino a esos documentos que te enseñan quién eres cuando se acaban las frases bonitas. Yo vivía en Zaragoza desde hacía años. Me movía entre obras pequeñas y trabajos que aceptaba por costumbre, sin grandes planes, sin pareja y sin hijos. Mi hermana Laura estaba en Bilbao, con su marido y su rutina organizada. Los dos teníamos la misma idea cómoda. Nuestra madre era fuerte,
y la casa era un asunto del futuro, algo que se resolvería un día cuando hubiera tiempo. El problema es que el futuro llegó en un mes y sin pedir permiso. Mi padre, Joaquín, llevaba tiempo enfermo, pero en casa se hablaba de eso con frases cortas y cambios de tema. Mi madre aguantó lo que pudo. Hospitales, pruebas, medicación y una mezcla rara de esperanza y cansancio. Cuando él murió, ella no se desmoronó como yo imaginaba. Se volvió más práctica, como si el dolor la hubiera empujado a ordenar, a cerrar, a limpiar los bordes. A los 3 días del entierro, llegó el primer golpe real, la carta del banco. No era una sorpresa total, porque el préstamo seguía ahí, pero el ritmo cambió. Hasta entonces mi padre había ido encajando pagos como podía. Una parte con lo que entraba, otra parte retrasando, otra pidiendo un pequeño respiro. Muerto él, el banco dejó de negociar con fantasmas. Exigía fechas, cantidades y garantías. En paralelo, empezaron a caer facturas acumuladas, mantenimiento, impuestos locales, suministros. La casa, enorme, ya no era un orgullo. Era una máquina de gastar. Yo conduje hasta Alcalá pensando que llegaba a consolar a mi madre. En realidad, llegué a una reunión sin convocar. En esa carpeta azul estaban los nombres de sus 3 hermanos, porque ellos habían hecho el trabajo grande: techo, fachada, electricidad, fontanería, suelos y todo lo que no se ve cuando la gente visita una casa terminada. Mis tíos no eran malos, pero tenían sus familias, sus hipotecas y una idea clara de justicia. A la sangre se le quiere, pero el trabajo se cobra. Esa fue siempre la regla entre ellos. Mi madre lo aceptó durante años. El problema es que, en ese mes, ya no había de dónde sacar. Lo que vino después fue una cadena de decisiones rápidas. Intentamos pensar en alquileres, en vender una parte, en convertir el tercer piso en algo que se pudiera rentar. Llamé a una agencia en la avenida de Guadalajara. Mi hermana llamó a otra desde Bilbao. Todos pedían lo mismo: reformas menores, certificados, estabilidad en suministros y, sobre todo, tiempo. Y el banco no estaba ofreciendo tiempo. En ese punto apareció Nuria. No como idea bonita de familia, sino como urgencia real. Mi madre había recibido una llamada de ella. La propietaria del piso de Torrejón quería recuperar la vivienda y les daba un plazo corto. 6 niños, un sueldo irregular y ningún plan B. Mi madre escuchó esa situación y la comparó con lo que tenía delante. 3 plantas casi vacías, habitaciones cerradas por no gastar y un miedo silencioso a quedarse atrapada allí sin dinero ni compañía. Ese mes fue el primero en el que vi a mi madre pensar sin pedir opinión. No porque no nos quisiera, sino porque, por fin, entendió que nosotros llegábamos tarde. Y yo, que siempre fui el hijo que decía que ya se verá, descubrí que el ya se verá es una forma elegante de abandonar. Durante la primera semana de ese mes, mi madre no me pidió compañía para llorar. Me pidió brazos para bajar cajas del altillo y cabeza para entender números. En el segundo piso, en un armario empotrado, guardaba carpetas por años. No eran recuerdos tiernos, eran presupuestos, contratos, facturas y recibos que mi padre había ido archivando con una disciplina casi obsesiva. Ahí vi la historia real de la casa, la que no se cuenta en las comidas familiares. El terreno lo compraron en su día porque parecía una oportunidad. La estructura estaba a medias, alrededor de un 70%, y el resto se podía hacer por etapas. Mis padres estaban convencidos de que el esfuerzo tenía sentido. Una casa grande para una familia grande, para que mi hermana viniera con su marido, para que yo dejara de ir de un lado a otro y me quedara cerca. Ese era el plan, y mi padre lo repetía incluso cuando ya no quedaba energía para repetir nada. Pero la casa no se construyó con una sola inversión.
Se construyó a base de ir arrancando dinero de donde se pudiera. Mis padres pasaron muchos años fuera, alquilando una habitación en el extranjero para trabajar temporadas largas y volver con lo justo para pagar materiales y mano de obra. Cada retorno traía una lista nueva. Primero cerrar el tejado, luego levantar tabiques, después rematar la fachada y más tarde el interior, que fue lo más caro y lo más lento. Mis tíos fueron parte de esa historia, y por eso dolía tanto ver sus nombres en la carpeta azul. Antonio se encargó del tejado con su equipo, Rafael llevó la parte de electricidad y Víctor coordinó los acabados por dentro. Ninguno regaló nada. Tampoco era una traición. Era el acuerdo familiar desde el principio. Ellos tenían hijos, gastos y su propia dignidad. Mi madre pagaba lo que podía y dejaba pendientes como quien deja una deuda con la promesa de ponerse al día. El problema es que esas promesas se fueron acumulando en silencio. Lo que más me marcó fue descubrir que, incluso cuando la casa parecía avanzada, siempre había un tramo sin terminar. Cada verano veníamos unos días. Mi padre nos enseñaba avances. Mi madre intentaba que todo pareciera normal, y yo me iba creyendo que todo estaba bajo control. Ahora, con los papeles delante, entendí lo fácil que es vivir de ilusión cuando no te toca pagar la siguiente factura. En la segunda semana, mi madre me llevó al garaje, donde guardaban restos de obra, baldosas sobrantes, cajas de grifería, rollos de cable, bolsas de cemento que ya no servían. Me explicó, sin alargarlo, que muchas cosas se compraron con sacrificios que nadie vio. El coche se cambió tarde, las vacaciones se recortaron, se aplazaron arreglos básicos en el piso donde vivían antes. Todo se sacrificó a esa casa. Y, aún así, el final nunca llegaba. En ese mismo mes, con mi padre ya enterrado, lo que quedaba no era el orgullo de haber logrado algo, sino una cuenta pendiente con la realidad. Mi madre tenía una pensión pequeña. Yo tenía mi vida desordenada, y mi hermana su estabilidad. Pero ninguna de esas cosas servía para sostener 3 plantas. Y cuando por fin lo asumimos, se hizo evidente algo que me dio vergüenza. Yo había defendido ese edificio como si fuera un símbolo, sin preguntar cuánto costaba mantenerlo encendido. No fue una revelación bonita, fue un golpe, porque en cada recibo había una parte de mi madre, y yo lo estaba viendo tarde, en un mes en el que todo corría más rápido de lo normal. En la tercera semana, la casa dejó de ser un tema sentimental y se convirtió en un problema con calendario. El banco marcaba plazos, el ayuntamiento exigía pagos, y mi madre, por primera vez en años, no tenía a mi padre para repartir el peso. Yo estaba allí, durmiendo en una habitación del primer piso, intentando imponer orden, pero la verdad es que solo estaba asistiendo a un derrumbe lento. Mi hermana Laura llegó un viernes. No venía a pelear, venía a resolver. Eso es lo que ella siempre quiso, soluciones claras. Recorrió la casa con mirada práctica, contó habitaciones, calculó posibilidades y, en menos de una hora, planteó lo obvio. Vender. Dijo que era la única forma de que mamá no acabara arruinada. Yo reaccioné mal, porque vender sonaba a admitir que mi padre se había equivocado. Y yo no quería cargar con esa idea. Intentamos una opción intermedia, alquilar por plantas. Parecía razonable en un papel. 3 niveles, entradas que se podían separar, espacio suficiente para familias. Llamamos a una empresa de gestión en la calle Mayor. Nos pidieron certificados energéticos, revisiones, adecuación de accesos y reformas menores que, en conjunto, eran miles de euros. No era mala fe, era el mercado, y nosotros no estábamos en posición de negociar. Luego apareció la idea de hipotecar de nuevo para cubrir deudas y terminar lo que faltaba. Pero el historial ya estaba tocado. Además,
Mi madre no quería volver a firmar nada que la atara. Me lo dejó claro sin levantar la voz. Ella había pasado media vida firmando papeles con la esperanza de que el final fuera un descanso, y ese descanso nunca llegó. Yo entendí ese cansancio, pero me dolió igual. En medio de esas discusiones empezaron a entrar llamadas de mis tíos. No eran gritos ni amenazas, era presión. Antonio decía que necesitaba cerrar cuentas. Rafael mencionaba gastos de su hijo en la universidad. Víctor, que era el más cercano a mi madre, hablaba con más cuidado, pero dejó caer lo mismo. Quedaban cantidades pendientes. Mi madre no se escondió. Puso el teléfono en altavoz a veces, para que yo escuchara. Y lo que escuché fue gente normal defendiendo lo suyo. Ese mismo lunes, Nuria vino a la casa. Llegó sola. Dejó a los niños con una vecina porque no quería montar un espectáculo. Me sorprendió su manera de entrar. No con envidia, no con ambición, sino con vergüenza. Caminó por el primer piso mirando el suelo, como si temiera ensuciar algo que no le pertenecía. Mi madre la llevó a la cocina y le preguntó, directo, por su situación. Nuria no inventó excusas. Dijo que el alquiler se había vuelto imposible, que su pareja encadenaba trabajos y periodos sin contrato, y que el aviso de desalojo ya no era un rumor. Fue la primera vez ese mes que vi a mi madre activar algo que yo no había entendido. Ella no quería salvar un edificio, quería salvar a alguien de vivir con miedo, porque ella, en ese mismo momento, estaba viviendo con miedo. La diferencia era que su miedo estaba detrás de puertas grandes, en un barrio tranquilo, y el de Nuria estaba en un piso donde cualquier golpe en la puerta podía cambiarlo todo. Yo me resistí. Me dije que ayudar a Nuria era justo, pero no a costa de deshacer el último proyecto de mi padre. Mi madre me miró y me explicó, con una calma que me dejó sin defensa, que ese proyecto ya estaba deshecho desde que mi padre murió, que lo que quedaba era decidir qué sentido tendría ese espacio. La discusión real no fue sobre la casa, fue sobre el tipo de familia que queríamos ser cuando el dinero ya no alcanza y nadie puede fingir que todo va bien. La cuarta semana fue la de los encuentros incómodos. Mi madre citó a mis 3 tíos en el salón del primer piso. No preparó café especial ni intentó suavizar el ambiente. Puso sobre la mesa lo que quedaba: las cartas del banco, los recibos pendientes y una hoja con un plan de pagos que, siendo honestos, parecía más un deseo que una solución. Yo me senté a un lado, como si mi presencia pudiera equilibrar algo, pero allí no había equilibrio. Solo cuentas por cerrar. Antonio llegó primero. Fue directo. Dijo que no quería discutir, que quería cobrar. Rafael se sumó con el mismo tono. Víctor se mantuvo callado más rato, y cuando habló, lo hizo pensando en mi madre, no en mí. Se notaba que le dolía la situación, pero también se notaba que estaba cansado de aplazar. Nadie levantó la voz. Eso lo hizo peor, porque todo sonaba definitivo. Mi madre no les pidió favores. Les explicó que, con la pensión que le quedaba y con el préstamo activo, no podía sostener la casa. Les dijo que podía vender el coche y entregar ese dinero para reducir parte de lo que debía. Les ofreció firmar un reconocimiento de deuda para que quedara constancia y nadie pensara que estaba escapando. Y luego soltó lo que yo ya sabía, pero no quería oír frente a ellos, que estaba valorando ceder la propiedad a Nuria, con una condición clara: que la casa no se quedara muerta y que las deudas se afrontaran con otra estructura familiar. Antonio frunció el gesto. Rafael habló de injusticia. Víctor preguntó si mi madre estaba segura. Yo, en ese momento, sentí que me ardían las manos. No porque mi madre estuviera equivocada, sino porque yo estaba quedándome sin el relato que me protegía. Yo quería pensar que la casa era nuestro lugar pendiente, y allí estaba mi madre convirtiéndola en otra cosa. Ese mismo día, después de que se fueron,
Mi madre me llevó al patio trasero y me mostró algo que yo no había mirado: el estado real de su vida diaria. Una sola planta en uso, habitaciones cerradas, gastos controlados al extremo, y una soledad que no se arreglaba con llamadas. Me dijo que, desde la muerte de mi padre, se despertaba con un listado mental de pagos, que cada escalón de esa casa le recordaba una factura, y que ella, con 68 años, ya no quería vivir así. Yo intenté convencerla de esperar, de aguantar un poco más, de buscar otra salida. Ella me escuchó y me respondió con una frase sencilla: el banco no espera, y el cuerpo tampoco. No hubo amenaza, solo realidad. Al día siguiente, Nuria volvió, esta vez con su pareja, Iván, un hombre agotado de cargar con culpa y horarios rotos. Trajeron documentos, nóminas irregulares, papeles del alquiler, la notificación de salida. Mi madre no los humilló. Les explicó lo que significaba vivir en esa casa: impuestos, suministros, mantenimiento y, sobre todo, disciplina. Les dejó claro que no era un regalo para presumir, era una responsabilidad para sobrevivir, y les planteó una fórmula que yo no esperaba. Ella cedería la casa para que ellos pudieran instalarse con los niños, pero mantendría un derecho de uso sobre una parte pequeña del primer piso, para no quedarse en la calle ni depender de nadie. Y ellos asumirían, desde ese mes, un plan realista para afrontar pagos y evitar que el banco entrara. Fue entonces cuando entendí que mi madre no estaba eligiendo a su sobrina por encima de sus hijos. Estaba diseñando una salida donde nadie ganaba del todo, pero alguien, por fin, podía vivir sin miedo inmediato. Yo seguía dolido, sí, pero empecé a ver lo que me faltaba. Mi madre llevaba años sosteniendo una casa pensando en nosotros, y nosotros llevábamos años viviendo sin cargarla. La cita con el notario estaba a 2 días. Esa noche no dormí. No por fantasmas ni por drama, sino porque me tocó aceptar algo básico. Hay proyectos que no se terminan como se soñaron, y aún así pueden servir para algo decente. El día del notario fue el último día de ese mes en el que sentí que el tiempo iba a su ritmo normal. Fuimos a la notaría cerca de la plaza de Cervantes. Mi madre llevaba su carpeta azul. Yo llevaba mi terquedad, más pequeña que semanas atrás, pero todavía presente. Nuria llegó con Iván y una bolsa con documentos. No trajeron a los niños. Mi madre quiso que ese momento fuera limpio, sin presión emocional. Y lo fue, en la forma más dura. Todo quedó en tinta. El notario revisó identidades, explicó consecuencias. Dejó claro que no era una venta rápida ni un favor informal. Se formalizó una cesión con condiciones: responsabilidades de pagos, mantenimiento y el derecho de mi madre a usar una parte del primer piso para vivir sin depender de nadie. Nadie sonrió. Nadie celebró. Lo que hubo fue un alivio silencioso en la cara de mi madre cuando firmó. Yo miré su mano. Temblaba un poco, no por miedo, sino por cansancio acumulado. Al salir, caminamos unos metros sin hablar. Mi hermana me llamó desde Bilbao para saber si era verdad. Yo le dije que sí. Esperé una discusión, pero ella solo suspiró y preguntó si mamá estaba bien. En ese momento entendí algo. Mi hermana no quería la casa. Quería que nuestra madre no se hundiera. Y yo, en el fondo, también. Lo que me retenía era el orgullo y la idea de que renunciar era fallar. La mudanza se organizó en pocos días, porque la urgencia no perdona. Iván pidió una furgoneta prestada. Nuria trajo lo imprescindible. Mis tíos, curiosamente, aparecieron. No para regalar trabajo, pero sí para cerrar con dignidad. Revisaron el tejado, comprobaron la instalación eléctrica, ajustaron una puerta que rozaba. No lo hicieron por Nuria, lo hicieron por mi madre. Y mi madre, a su manera, les pagó lo que pudo con el dinero del coche y con un compromiso firmado para lo restante.
No quedó perfecto, quedó real. El primer día que los niños entraron a la casa yo estaba allí. No voy a describirte sonidos ni escenas bonitas, porque lo importante fue la acción. Por primera vez en años, alguien usó las habitaciones. Se abrieron persianas que nunca se abrían. Se ocuparon camas que habían estado tapadas con sábanas nuevas, esperando una visita que no llegaba. Mi madre se quedó en su espacio del primer piso, con sus cosas básicas, sin fingir que era la dueña de un palacio, pero tampoco aceptando ser una invitada. Yo me quedé mirando el pasillo largo que tantas veces vi vacío en verano. Y me di cuenta de que el sueño de mi padre no era que esa casa fuera nuestra por apellido. El sueño era que hubiera gente dentro, que el esfuerzo sirviera para algo humano. Él quería familia. Y mi madre, con una decisión que a mí me dolió, logró lo que él no alcanzó a ver. Ese mes me enseñó algo incómodo. A veces el amor no es guardar, es soltar, y a veces la herencia no se entrega a los hijos, sino a quien realmente la necesita para sobrevivir. Yo sigo sin pareja, sigo con mis dudas, pero ya no veo esa casa como una deuda moral. La veo como un lugar que, por fin, dejó de vaciar a mi madre. Si esta historia te hizo pensar en tu propia familia, suscríbete al canal y revisa los otros relatos del canal sobre decisiones difíciles y segundas oportunidades. A veces, uno escucha una historia ajena y entiende la suya.